sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nuevamente me encuentro aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes pues una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Amén. La semana pasada iniciamos con esta serie de enseñanzas que tiene que ver acerca de la restauración de todas las cosas que había de suceder al final de los tiempos. Y que ya está sucediendo, ¿verdad? Pero que mucho pueblo, hermano, dentro del cristianismo, pues nunca ha escuchado esto. Incluso muchos de ellos opinan que esto es como una fábula, pero no, mi hermano, ya vimos que está escrito en nuestras Biblias, ¿verdad? En Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante, 19 al 21, ¿verdad? Ahí está escrito que esta profecía de la restauración de todas las cosas fue dicha por Dios a través de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, ¿sí? Esto no es nuevo, amén. Que no se conozca, que no se sepa, que se ignore, es muy diferente, pero para eso Dios nos tiene aquí, para dar a conocer estos misterios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pues voy a dar primeramente el número de teléfono del ministerio aquí en Los Ángeles. Nosotros nos encontramos en Los Ángeles. Si tú estás alrededor o aquí en Los Ángeles, te puedes comunicar al 323-595-6357. 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Para mayor información te puedes comunicar con la copastora del ministerio ahí en Tijuana, la hermana Marta, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y podamos ser bendecidos por su palabra. Padre bueno, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti nuevamente, Señor, agradeciéndote, Señor, por ese privilegio que nos das de poder escudriñar tu bendita palabra. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos habilites, limpiando de nosotros toda transgresión, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Y te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, que necesitamos para poder entender de una manera correcta lo que está escrito en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos. Enséñanos todas las cosas, guíanos a toda la verdad. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora sí, ya conociendo, hermano, todo lo que aprendimos en el programa de la semana pasada, pues ahora sí podemos seguir escudriñando las profecías que hablan acerca de la restauración de todo el reino de Israel. Porque de otra manera, pues no se podrían entender correctamente estas profecías que hablan sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Pero ya teniendo este conocimiento de quiénes son, ahora sí las vamos a poder entender de una manera muy diferente a como tal vez las entendimos antes al leer sobre estas mismas profecías. Porque eso es lo que me pasó a mí mismo, hermano. Yo había leído tal vez muchas veces estas profecías anteriormente, pero yo pensaba que hablaba del mismo Israel. Pero me preguntaba, ¿por qué Dios a veces le llama al pueblo de Israel la casa de Israel y otras veces le llama la casa de Judá? Pues quién sabe, pero seguramente se refiere al mismo pueblo de Israel. Pues vamos a empezar, hermano, por escudriñar cada una de estas profecías que hablan de la restauración de todo el reino de Israel. Vamos a iniciar por la profecía en Amós capítulo 9, verso 11 en adelante. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.
Vea lo que dice el verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Oiga, aquí está hablando, hermano, de la restauración de todo el reino de Israel que sucederá al final de los tiempos. Ahora, en muchas iglesias cristianas se enseña que levantar el tabernáculo caído de David se refiere a la restauración de la alabanza, pero eso no es correcto, como lo vamos a ver a continuación, con respaldo de otra cita bíblica, sino que se refiere a la restauración de las 12 tribus de Israel. Hechos 15, verso 13 en adelante, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Oiga, y vea lo que dice. Va a citar precisamente la cita de Amós 9 que acabamos de leer. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esta palabra en Hechos 15, hermano, fue en el concilio de Jerusalén que se dio alrededor del año 50 después de Cristo, en donde estaban viendo qué hacer con tantos gentiles que estaban regresando a la fe de Jesús de Yeshua, el Mesías de Israel. Y fíjate qué interesante, hermano, que Jacobo, el hermano del Señor, les aplica esta profecía de Amós 9:11 al 12. Oiga, esta profecía que tiene que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel, se la aplica a estos gentiles que estaban regresando a la fe de Jesús, el Mesías de Israel, a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿quiénes eran estos gentiles para el apóstol Pablo y para Jacobo, el hermano del Señor? Pues estos gentiles que estaban regresando eran descendientes de estas 10 tribus del norte, descendientes de la casa de Israel, descendientes de la casa de Efraín, que habían sido llevados al exilio a Asiria, que ya explicamos la semana pasada, que se habían terminado por asimilar a las naciones, que habían perdido su identidad de israelitas. Oiga, ya no parecían israelitas, ya más bien parecían gentiles, pero que eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, como leímos en la profecía de Amós 9:9, la casa de Israel iba a ser zarandeada entre todas las naciones. Y estos pocos que estaban regresando aquí en Hechos 15, no eran de entre todas las naciones, sino solo de unas pocas naciones alrededor de Israel. Bendito Dios. Ahora, esta otra profecía, hermano, en Ezequiel 37, yo sé que esta, hermano, todo creyente, todo cristiano conoce, todo creyente, todo cristiano la ha escuchado, hermano. La profecía de Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. ¿Quién no la ha escuchado? Todo el mundo la ha escuchado. Se nos ha enseñado. El problema es que solamente se nos ha enseñado la primera parte de esta profecía. Oiga, la segunda parte ya ni siquiera se nos lee. ¿Por qué? Porque no es muy importante según ellos. Pero esto es lo más importante, hermano. Esta es la sustancia. Oiga, y se ha dejado por un lado. Sí, habla de los huesos secos, pero vea usted, según lo que está escrito, ¿quiénes son en realidad esos huesos secos? Oiga, Ezequiel 37:11. Ya no voy a leer hasta el 10, porque ese ya, hermano, hasta de memoria yo creo que se la saben. Ya. Vamos a leer lo que no se nos enseña. Vamos a leer lo que no se lee. Ezequiel 37:11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está, mire. ¿Se da cuenta de quién estaba hablando esa profecía? ¿Quiénes son esos huesos secos? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, ¿y quiénes son la casa de Israel? Pues principalmente las 10 tribus del norte, ¿verdad? He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué?
Porque se perdieron entre las naciones, perdieron su identidad de israelitas, se asimilaron a las naciones y se hicieron gentiles. Se pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, oiga lo que dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Ahí está, mire. Va a poner su espíritu, y dice que viviréis. Bendito Dios. Permítame un momentito. Ahí está. Dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿qué nos enseñarás? O no nos enseñarás qué te propones con eso. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Oiga, está Efraín, la casa de Efraín, y Judá, la casa de Judá, ¿va? Dice, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga lo que les va a decir. Esto es bien importante, hermano. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está diciendo? ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Dice que nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga, nada más. O sea que está diciendo Dios que va a volver a unir a esos dos reinos en un solo reino. Es decir, ya no van a ser dos reinos. Recordemos que Él los dividió en dos reinos, pero aquí está hablando de una restauración que va a tomar nuevamente a esas 12 tribus y las va a hacer un solo reino, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí, mi hermano. Aquí estamos hablando de esa restauración. Dice el verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Oiga, o sea, si los va a tomar, como ya explicamos, ¿va? Principalmente los descendientes de estas 10 tribus del norte se encuentran ¿en dónde? En el cristianismo, tanto católico como protestante. Oiga, en el catolicismo pues ya sabemos que se contaminan con los ídolos, pero aquí dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones. Oiga, comer camarones, eso es abominación, según Levítico 11, Deuteronomio 14. Comer mariscos, eso es abominación, según, nuevamente, Levítico 11, Deuteronomio 14, dice. Pero van a llegar aquí al entendimiento, dice, no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos. Oiga, ahí está, mire, ¿sí? No solamente son los 10 mandamientos, hermano. Dios también tiene preceptos, tiene estatutos. Aquí dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. ¿Cuáles son los estatutos? Las fiestas solemnes. Estas fiestas que fueron ordenadas por Dios para las 12 tribus. No solamente para los judíos. Fiestas solemnes que Dios estableció en sus tiempos para
que de hecho estas fiestas solemnes son citas que Dios tiene con su pueblo, pero que como su pueblo ni siquiera conoce estas fiestas solemnes, ni las fechas en las que se tienen que celebrar, pues nunca se presentan, nunca llegan. Pero van a llegar al entendimiento, van a llegar al conocimiento de esto, y entonces sí los van a empezar a guardar. Van a empezar a desechar las fiestas paganas que se han introducido a la iglesia. Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Todas esas fiestas son de origen totalmente pagano, hermano, que han sido introducidas a la iglesia. Pero se va a llegar al entendimiento, al conocimiento de que estas son fiestas paganas y se van a empezar a adoptar las fiestas solemnes ordenadas por Dios. Por eso dice aquí, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ahí está, no solamente los van a conocer, sino que también se van a poner por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahí está, mi hermano. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Esto es parte de la restauración. ¿Te das cuenta todo lo que necesita ser restaurado, hermano? Necesita entenderse correctamente lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Se nos ha enseñado que nosotros como creyentes en Jesús, como el Mesías de Israel, pues ya podemos comer de todo. Ya podemos comer cerdo, ya podemos comer mariscos, ya no importa, Jesús lo santificó. Pues esa es otra cita, hermano, que también se ha malinterpretado, se ha torcido. No, pero que a mí Pablo ya me da permiso. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivo de conciencia. Y en la carnicería se vende carne de cerdo, y en la carnicería se venden mariscos. Y Pablo dice que ya podemos comer de eso. Así se ha malinterpretado. Lo que se ignora es que el apóstol Pedro, hermano, oiga, el apóstol Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, oiga, segunda carta de Pedro, vamos a buscarla, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, ve lo que dice, y te lo voy a poner en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente, para que la podamos entender de una manera más clara. Bendito Dios. Nueva Traducción Viviente, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, hermano, de las cartas del apóstol Pablo? Que dice que las personas que son ignorantes e inestables, dice que han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo han hecho en su carta su primera carta a los Corintios, capítulo 10, en donde dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. Oiga, eso por personas inestables, por personas ignorantes, han tergiversado sus cartas. Oiga, las han malinterpretado. Muchos dicen, no, pues sí, yo sé que Dios prohibió comer eso, pero Pablo ya me da permiso, mira, aquí está escrito. Bueno, ¿y acaso Pablo es mayor que Dios? Pablo fue un hombre de carne y hueso, como tú y yo, hermano. ¿O será que fue mayor que Dios? Como diciendo, oh sí, Dios prohibió comer esto, pero ¿saben qué? Yo ya les doy permiso. Dios no sabe nada. ¿Será que se atrevió a tanto? ¿Será que Pablo se atrevió a levantarse contra Dios mismo y contra su palabra? Ponte a pensar en eso. Pues claro que no. ¿Cómo?
Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las cartas de Pablo se han malinterpretado y se han torcido. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado, hermano. Imagínate, si es verdad esto que estamos leyendo aquí, que dijo el apóstol Pedro, de las cartas del apóstol Pablo. Oiga, si es verdad esto, que sus cartas se han malinterpretado, se han torcido, y si el apóstol Pablo se escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, entonces imagínate cómo estará la doctrina, mi hermano. Torcida, malinterpretada. Entonces te das cuenta por qué en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19 al 21, dice que es necesario que se dé una restauración de todas las cosas. Y dice de todas, no dice de algunas cosas, dice de todas. ¿Por qué? Porque todas las cosas, hermano, están malinterpretadas, están torcidas. Y es necesario que se dé esa restauración, que como nuevamente repito, hermano, yo no sé la razón por la que no se está enseñando de esta restauración en las iglesias actualmente. Muy pocas. Es más, yo digo muy pocas, pero la verdad es que yo no conozco ninguna. Yo solamente me imagino que alguna por ahí debe de estar enseñando acerca de la restauración de todas las cosas, pero en realidad yo no conozco ninguna, aparte de la nuestra, yo no conozco ninguna otra que esté enseñando acerca de esta restauración. Pero yo supongo que Dios, porque Dios siempre tiene un remanente, ¿verdad? Yo supongo que en algún lugar Dios tiene un remanente que está enseñando acerca de esta restauración. Pero está escrito, mi hermano, está escrito. Pero que como es un misterio, todo esto que estamos hablando es un misterio, lo dijo el mismo apóstol Pablo, ¿ah? Que es un misterio. Vamos a ir a donde dice eso, hermano, porque muchas veces piensan que yo solamente lo digo por decirlo, pero no, es un misterio, mi hermano, es un misterio. Mire, dice en la carta a los Efesios capítulo 3, por esta causa, el verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, ¿se da cuenta? Es un misterio, por eso es que muchos no lo conocen, y este misterio solamente se recibe por revelación. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, y revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, mire, mi hermano. ¿Sí? En otras generaciones no se dio a conocer, pero ahora sí, se está dando a conocer por el Espíritu. Entonces, pídele al Espíritu, hermano, que te revele este misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Pues lo dice en el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está, hermanos, que los gentiles son parte del pueblo de Israel, es lo que está diciendo. Que esto está totalmente de acuerdo, hermano, con lo que estamos enseñando. De quién es el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Son parte del pueblo de Israel, hermano. Ya leímos de la restauración, ¿verdad? Vamos a regresar ahí. Bendito Dios. Entonces, vamos ahora a escudriñar la siguiente profecía de Jeremías 16. También que tiene que ver con la restauración del reino de Israel. Pero vea cómo lo dice aquí en Jeremías 16. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Oye, ya no se va a decir más eso, o sea, ya no se va a hacer mucho énfasis en eso. Pero si eso fue algo grandioso, hermano. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, después de permanecer ahí por 430 años, oiga, en los cuales se multiplicaron en gran manera, oiga, fueron miles los que salieron de ahí, pero dice Dios que eso va a ser visto como algo muy pequeño.
no se dirá más. Oiga, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser mucho más grande, que va a opacar eso que sucedió en Egipto. Óigalo cómo lo dice el verso 15. Sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ándale. Mira, en este primer éxodo sacó a los hijos de Israel, a las 12 tribus las sacó de Egipto, ¿verdad? Pero en este segundo éxodo va a sacar nuevamente a los hijos de Israel, pero ahora los va a sacar de todas las naciones. O sea que esto va a ser mayor, hermano. Más grande. Bendito Dios. A las 12 tribus los va a sacar. No solamente a los judíos. Porque muchos dicen, esto ya se cumplió el 14 de mayo de 1948. En parte. Porque los que regresaron fueron los judíos. ¿Verdad? La casa de Judá. Pero, ¿y la casa de Israel? ¿La casa de Efraín? ¿Las ovejas perdidas de la casa de Israel? Esos no han regresado, mi hermano. No han regresado. Esos todavía tienen que regresar. Bendito Dios. Y ahí entramos tú y yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vean lo que continúa diciendo Jeremías 16:16. He aquí, yo envío muchos pescadores. Oiga, ¿qué profesión tenían los discípulos del Señor? ¿No eran pescadores, pues? ¿Qué les dijo? Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Oiga, ahorita son los pescadores los que están pescando. A esa descendencia de Israel que se iban a hacer como los peces del mar, en multitud. Si tú lees la profecía en Génesis 48, es precisamente lo que les profetiza Jacob a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Pero a Efraín, hermano, le dio la bendición de la primogenitura. ¿Recuerda usted que cruzó sus manos? Y lo que le dijo a Efraín fue que de Efraín iba a descender una multitud de naciones, así le dijo. Pero si buscas las palabras hebreas usadas para multitud de naciones, son la palabra Melo Goim, que significa plenitud de los gentiles. Es lo que significa. Oiga, que de Efraín de ahí iba a salir la plenitud de los gentiles. La misma frase que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25, si no me equivoco. Oiga. Pero aquí esta profecía de Jeremías 16 está profetizando la restauración nuevamente de todo el reino de Israel, de las 12 tribus de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por último, para terminar esta enseñanza, vamos, terminar por el día de hoy, porque vamos a continuar todavía la próxima semana. Pero vamos a escudriñar esta profecía en Isaías 11, la cual es la que usa la mayoría de los rabinos ortodoxos para argumentar que Jesús no es el Mesías de Israel, que Yeshua no es el Mesías de Israel. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, para poder juzgar, pues primeramente se tiene que enseñar la ley de Dios a los pobres y a los mansos de la tierra. Esto es precisamente lo que tiene que hacer el Mesías de Israel, enseñar la ley de Dios a las naciones. Porque en donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿va? Dice Romanos 5:13. O sea, no se podría juzgar si no hubiera ley. Y entonces dicen los judíos:
¿Cómo me dices que Yeshua es el Mesías de Israel? Si los que se dicen ser sus discípulos actualmente no conocen ni guardan la ley de Moisés, no guardan la Torá. Y si meditamos en eso, hermano, es verdad. O sea, esto tiene sentido. Entonces, como puedes darte cuenta, solo con esto queda descartado que Yeshua sea el Mesías de Israel. A menos de que Yeshua sí sea el verdadero Mesías de Israel, pero que la iglesia, que sus discípulos actuales, los líderes principalmente, porque estos son los que enseñan al pueblo, que estén interpretando incorrectamente o torciendo las escrituras. Como por ejemplo, que se estén malinterpretando y torciendo las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Que se estén malinterpretando y torciendo frases como las obras de la ley, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que el fin de la ley es Cristo, que Cristo vino a libertarnos de la maldición de la ley, que Cristo clavó en la cruz la ley y muchas otras más, pero que tan solo con una cita bíblica, hermano, esta errónea interpretación de estas frases se derriba. Y fueron palabras que salieron de la boca del mismo Jesús, del mismo Yeshua, que de hecho ya se las leí la semana pasada. Pero vamos a leerlo nuevamente en la Reina Valera, en Mateo 5:17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ve cómo lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que dijo Jesús que no se hiciera es lo que se está haciendo. Oiga, porque yo he escuchado pastores, hermano, que dicen: gracias a lo que hizo Jesús en la cruz es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. Está malinterpretando la razón por la cual Jesús vino. Tan fácil como eso. Y Jesús mismo dice: no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. ¿Acaso ya desapareció el cielo y la tierra? Pues no. Entonces no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Si el apóstol Pablo recibió su ministerio directamente de Jesús, de Yeshua, entonces, ¿cómo es que ahora podría él estar enseñando lo contrario a lo que enseñó Jesús? Definitivamente se ha malinterpretado y se han torcido las palabras del apóstol Pablo. No vamos a entrar aquí en detalle sobre esto porque ya tenemos otros estudios más a fondo referente a estos temas. Los mandamientos de Dios son eternos e interpretando las palabras del apóstol Pablo correctamente, los cuales están disponibles en video en nuestra página de YouTube y en Facebook también. Lo puedes buscar bajo esos títulos. Pero ahora vamos a regresar nuevamente a la profecía de Isaías 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Oiga, estas cosas tienen que suceder cuando aparezca el Mesías de Israel. Entonces, si Yeshua, es el Mesías de Israel, ¿será que estarán sucediendo todas estas cosas en el santo monte actualmente? Pues no. No están sucediendo estas cosas, al contrario. Hay disputas, hay conflictos, hay guerras, hay misiles. Entonces,
eso quiere decir que Yeshua no es el Mesías de Israel, dicen los judíos. Y así de simple lo miran ellos, hermano. Pero la verdad es que todas estas cosas van a suceder cuando sea establecido el reino en Jerusalén, cuando Yeshua regrese por segunda vez a la tierra. Y también lo que pasa es que en el entendimiento judío, hermano, no cabe la idea de que el Mesías de Israel tenga que sufrir y morir. Aunque eso está escrito en el Salmo 22, también en Isaías 53. Como incluso 2 de sus discípulos, cuando iban de camino a Emaús, iban diciendo esto. Esto se encuentra en Lucas 24:1. Dicen estos discípulos: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Oye, ¿te das cuenta, hermano? Cómo al ver sus discípulos a Yeshua ahí en la cruz, muerto por los romanos, muerto por aquellos a quien él tenía que vencer, dijeron: no, pues, este tampoco era el Mesías de Israel. Lo que quiere decir que antes de Jesús ya había habido otros hombres que declaraban ser los Mesías, pero que habían muerto. Entonces ellos dijeron: otro más, este tampoco era. Pero mira cómo le responde Yeshua. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oiga, el apóstol Pablo, hermano, habla de un velo que les fue puesto a nuestros hermanos judíos. Él lo menciona en 2 de Corintios capítulo 3, verso 14. Y esa es la razón por la que no ven lo que está escrito acerca de lo que le tenía que suceder al Mesías de Israel. E incluso una vez que vieron los discípulos que el Señor había resucitado, pensaban que el reino, que el tabernáculo caído de David estaba a punto de restaurarse. Pensaban que Yeshua se iba a quedar entre ellos para siempre. Nunca se imaginaron que se iba a ir y que la restauración de todo el pueblo de Israel iba a tardar un buen tiempo todavía en suceder. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, era imaginable, hermano, para los discípulos que el tan esperado Mesías de Israel tuviera que irse sin restaurar el reino a Israel, sin levantar el tabernáculo caído de David. Cuando de repente Yeshua les dice: bueno, ahí nos vemos, me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? Pues, ¿qué no tienes que restaurar el reino de Israel y a derrotar a los romanos? ¿Librarnos de la opresión de Roma? Porque recordemos que eso es precisamente lo que el Mesías tenía o tiene que hacer. Y entonces, ¿eso significa que Yeshua no es el Mesías de Israel? O sí lo es, pero el Padre Eterno tiene un plan glorioso. Recordemos que a Abraham le prometió que de él iban a descender naciones y reyes, ¿verdad? Génesis 17:6. Y en Amós 9:9 leímos que la simiente de Abraham, ¿sí?, la casa de Israel, la casa de Efraín, iba a ser zarandeada entre todas las naciones. ¿Para qué? Para que se multiplicaran como los peces del mar. O sea, que el pueblo de Israel no solamente es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Y entonces, cuando Yeshua vino a lo suyo, vino a los judíos, ¿verdad? Porque Jesús era judío, vino a los judíos, y los suyos no le recibieron, no creyeron que él era el Mesías de Israel, principalmente los líderes religiosos, ¿va?
Ya leímos esta cita en Juan 11:49, ¿verdad? Donde dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí está, mire. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Oiga, entonces, ¿será que actualmente Jesús no anda abiertamente entre los judíos, sino que anda entre Efraín? ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí es donde se encuentra Jesús actualmente. Bendito Dios. Efraín representa a José con atuendo, con vestimenta egipcia, ¿verdad? Que sus hermanos Judá no lo reconocen. Y es precisamente ahí en Efraín en donde está Yeshua, el Mesías de Israel, ahí en medio de ellos. No sé si ya lo lograste identificar a quién me estoy refiriendo, hermano. ¿Quiénes son la casa de Israel o quién es la casa de Efraín actualmente? Pues el cristianismo, tanto católicos como protestantes, en todas las naciones de la tierra. Y ahí ha estado Jesús, el Mesías de Israel, por casi 2000 años. Pero dice en Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esto es algo que la mayoría en el cristianismo, tanto católicos como protestantes, hermano, en todas las naciones de la tierra, ignoran. No saben que son parte de la casa de Israel o de la casa de Efraín y se encuentran infringiendo la ley de Dios, no guardando esa ley que Dios les dio a Moisés, no guardando la Torá. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado por muchos siglos. Desde los mismos púlpitos se les enseña a que esa ley ya no hay que guardarla más. Isaías 11:11, asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. Mire, aquí menciona las dos casas. ¿Sí? Dice, y juntará a los desterrados de Israel, las 10 tribus del norte, y reunirá a los esparcidos de Judá, las 2 tribus del sur, de los 4 confines de la tierra. Ahí está, mi hermano. Aquí nuevamente nos habla de que el Mesías de Israel es el encargado de traer a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Pero esto nuevamente aún no ha sucedido todavía. Pero que va a suceder en el final de los tiempos, y ya estamos en ese final de los tiempos. Por lo tanto, tenemos que actualmente la mayoría en el pueblo judío, pues no creen que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido todo lo que está escrito en Isaías 11. Porque, por ejemplo, los que se dicen ser sus discípulos actualmente, los que dicen ser su iglesia, pues no están guardando los mandamientos de Dios dados en la ley de Moisés, como ya vimos. Que Jesús mismo dijo que él no había venido a abrogar, sino a cumplir. Pero que de hecho va a suceder en el final de los tiempos, que Dios va a causar que estos discípulos de Yeshua, entre los cuales ha estado en medio de ellos por los últimos 2000 años, empiecen a entender las escrituras y empiecen a darse cuenta que se han malinterpretado, que se han torcido y empiecen a volverse a las sendas antiguas, a esas sendas en las que caminaron los grandes hombres de Dios que aparecen sus nombres escritos en las Sagradas Escrituras, y empiecen a andar por ellas, o sea, que empiecen a obedecer y a guardar la ley que Dios le dio a Moisés, que empiecen a obedecer la Torá. Y entonces va a suceder lo que dice la profecía en Deuteronomio 32:21. Oye, vea lo que dice. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí está hablando del pueblo judío, hermano, de la casa de Judá, a la cual dice que va a mover a celos con una nación que ha sido insensata. O sea, que esta nación insensata dice conocer a Dios, pero que no guarda sus mandamientos.
dice amar a Dios, pero que no guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque así ha sido enseñada. Oiga, pero si leemos, hermano, las Escrituras dice que el que no guarda sus mandamientos no le ama. Así dice, ¿no? Vamos a buscar esa cita. Juan 14. Juan 14. A ver. Bendito Dios. A ver. Vamos a ver dónde está. Acá dice, en Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Bendito Dios. Dice también en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está. En el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire. Jesús no trajo su propia palabra, hermano. Muchos dicen, es que Jesús lo vino a cambiar todo en la cruz. No, la palabra seguía siendo la misma palabra dada por el Padre desde un principio. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre, no vino a hacer su propia voluntad. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso es a lo que vino Jesús, mi hermano. A nosotros, en el cristianismo, como vuelvo a repetir, se nos ha enseñado desde los púlpitos, hermano, que ya no tenemos que guardar más la ley de Moisés. Oiga, prácticamente se nos ha enseñado a pecar desde los púlpitos, porque se desconoce lo que Dios define como pecado en su bendita palabra, según la definición bíblica de lo que es pecado, segunda de Juan 3:4. Dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Oiga, eso es pecado. Infringir la ley de Moisés, transgredir la ley de Moisés, eso es pecado. Entonces, si lo analizas, desde los mismos púlpitos nos han estado enseñando por siglos a pecar contra Dios. Al decirnos, ya no hay que guardar más la ley de Moisés. Jesús mismo la vino a abolir. Ya leímos que Jesús dijo que no. Que él no vino, que no se malinterprete la razón por la cual él vino. Él no vino para abolir la ley de Moisés. Entonces, ¿te das cuenta cómo eso es parte de lo que tiene que ser restaurado también? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar, hermano, la próxima semana, nuevamente. Teléfono 323-595-6357, 323-595-6357, aquí en el área de Los Ángeles. O si te quieres comunicar, si vives en México, en la ciudad de Tijuana, Baja California o sus alrededores, te puedes comunicar con la copastora Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Nuevamente, esta enseñanza va a quedar grabada en nuestra página del ministerio en YouTube y en Facebook. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí vas a poder encontrar infinidad de enseñanzas, hermano. Nuevamente, cualquier comentario, duda, pregunta, puedes comunicarte a los teléfonos antes mencionados. También al final de este programa van a ser dados nuevamente. Pues no me queda más que agradecer el favor de su atención, hermano. ¿Quieres participar de esa restauración, hermano, que fue anunciada por Dios a través de sus santos profetas? Hermano, solamente da pasos de obediencia. Regresa a las sendas antiguas. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Deseo que el Señor les bendiga, les guarde y, hermano, ore por nosotros, ore por el ministerio. Necesitamos mucho de sus oraciones. Amén. Pues bendiciones, hermano, y hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas.
Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.